algo que le pasó también a López Obrador en el 2006, después de la crisis postelectoral. Entonces, esas reflexiones, todas esas reflexiones, más que surgir de una tragedia, bueno, la tragedia que estamos viviendo, las tragedias que estamos viviendo ahorita, es decir, el caso de Ayotzinapa es claramente una emergencia social, o sea, surge una sociedad civil demandando en primer lugar, que regresen con vida los jóvenes y que se juzgue al Estado mexicano y que se haga justicia. Y lo de Duarte también podría ser una... Lo de los crímenes de periodistas en Veracruz ha empezado un germen de sociedad civil en Jalapa, ¿sí? En Jalapa. Pero ¿no crees que lo que sucedió en la Narvarte tiene un poco... En la Ciudad de México. Pero habría que ver cómo deriva y cómo está derivando en Veracruz, ¿no? Lo que ha generado, ahí está claramente cómo la sociedad civil o la emergencia de movimientos de la sociedad civil son en contraposición a modelos autoritarios. Sí. Y el caso más evidente, y no solamente autoritario, sino sanguinario, es el de Javier Duarte, ¿no? Porque no es solo contra periodistas, es contra estudiantes de la Universidad Veracruzana, contra activistas que vienen del movimiento Yo Soy 132, contra integrantes de los colectivos de Ayotzinapa en Jalapa, es decir, contra todo lo que sea disidencia social. Claro. Entonces, ahí sociedad civil y disidencia y oposición siempre están como vinculadas, ¿no? Sí. Ahora, lo que veía... Perdón, sí. Nada más déjame completar esta idea antes de que se me vaya. Es distinta a la noción de sociedad civil, y ahí está el gran debate entre Carlos Monsiváis y Carlos Castillo Peraza. Es distinta a la noción de sociedad civil que el PAN tenía. Si es que tenía alguna. Sí, más bien. Pero sí tenía, es decir, ese era en el entrelineado, y para entender un poquito esa época, Castillo Peraza, que venía de la tradición demócrata cristiana y llega a ser el dirigente del PAN en la época de Carlos Salinas de Gortari, le rebate a Carlos y le pone la santa sociedad civil. Él es el que justamente empieza a burlarse de la noción del pueblo bueno, que ahora la repite un tal Ciro Gómez Leiva. Es decir, que todo lo que sea movilización social, no siempre todo lo que sea movilización o protesta social es sociedad civil. Esa era la tesis de Castillo Peraza. Para él, solo lo que tenía que ver con la agenda liberal de libertades, sí, es sociedad civil. Claro. Y la restringía. Ajá. Pero ciertas libertades. Claro, la libertad sexual, no. Uh-huh. La libertad sexual, no. No, pues eso es el PAN, por supuesto. Por eso perdió Castillo Peraza. Se me está viniendo la película a la cabeza. Por eso perdió Castillo Peraza las elecciones en el 97 en la Ciudad de México, justamente, no sé si se acuerdan ustedes de un artículo que escribió Castillo Peraza que se llamaba Condón Ecología. Ah, claro, sí. Que se tapaban las cañerías por usar tantos condones. Exactamente, era una especie de distopía de la tragedia que iba a suceder si en la Ciudad de México se permitía el uso del condón de manera indiscriminada y claro, los jóvenes ejercían su sexualidad libremente. Y entonces empezó a delirar. Sí. A delirar. Pero lo escribió en serio. Carlos, sí, cuando lo vio, yo me acuerdo también de esa etapa, 97, le puso una zorrajada en un texto en proceso a Castillo Peraza. Es que estaba delirante. Que ahí estaba, en esa polémica, justo en esa polémica está la distinción entre liberalismo al estilo panista o liberalismo al estilo Monsiváis. O sea, el liberalismo de los derechos, no el liberalismo de mercado. Todos los derechos. De todos los derechos de primera, segunda, tercera generación. Sí. Bueno, si decimos no es solo frente a una crisis o una tragedia, ¿debería la sociedad civil estar siempre atenta o solo en esos momentos? ¿Llega un momento en que la sociedad civil se puede convertir también en una voz de mando o tienen que pasar esos momentos, digamos, en donde la crisis
los eleva, digamos, los pone en una cima, y después, por supuesto, hay un descanso, como ha pasado, por ejemplo, con el 132. Hay un momento en donde esa crisis mismas lo ponen en una cima y después, bueno, se disuelven. Hay oleadas, por supuesto, es decir, hay oleadas en donde irrumpe. La sociedad civil no es un ente concreto, es un concepto. Pero hay momentos en donde uno puede observar en la historia de este país que se mueve el péndulo, ¿no? Hay una sociedad civil que se radicaliza y que logra cambios, y hay una sociedad civil que se adormece, como la que vivimos del 2006 al triunfo de Peña Nieto. No iba a decir a la fecha, porque sí, el episodio de Ayotzinapa marca una especie de sacudida. Sí. Es una sacudida, Ayotzinapa, a una sociedad civil adormecida. Y la Casa Blanca. Y así lo hubiera escrito Monsi. Monsi, sí. La Casa Blanca es un ingrediente que genera mayor indignación a una sociedad civil que estaba, yo la describiría como anestesiada. Todos sabíamos que es una bola de ratas, que es una bola de corruptos, que es el PRI, pero algo sucedió en la noción de la mayoría de los mexicanos. Quizá la guerra de Calderón dejó tan exhausta la sociedad que no hubo sociedad civil para evitar la llegada de Peña Nieto, salvo en el segmento, por ejemplo, de los jóvenes del 132 o de los opositores tradicionales al PRI, de la izquierda y de la derecha. Pero no fue suficiente para frenar esa compra de la presidencia de la República. Ayotzinapa cimbró, y entonces el péndulo, cuando la sociedad civil estaba así o adormecida o estaba hacia la derecha, retorna a la izquierda. O retorna hacia una especie de resurgimiento de la disidencia social, que es lo que estamos viviendo ahorita, justamente en estos momentos, ¿no? Es este pleito del poder político y del Estado y del gobierno federal de Peña Nieto por aplacar la demanda y la falta de credibilidad de la sociedad civil. Claro. Él cree, o su burbuja cree, que no es sociedad civil, que son peje zombies. Ajá. Peje zombies. Guerrilleros, le tratan de darle una adscripción de clientela electoral, cuando el debate no es electoral. Es más, ni siquiera estamos en elecciones, digamos, ¿no? No estamos en temporada electoral. El debate es ético. El debate es más que político, es ético. ¿Cómo puede gobernarse un país con 25,000 muertos o desaparecidos, con un ejército que se ha vuelto criminal? Yo creo que Monsiváis hubiera profundizado con las tesis que él ya tenía, porque en el 2010, cuando él fallece, él realmente estaba muy pesimista. Sus textos incluso lo reflejan, de esa sociedad civil de la que él esperaba una reacción. Claro. Y varias veces lo advirtió, me lo dijo, lo escribió, lo comentaba: vamos hacia el fascismo. Yo le decía: estás exagerando. Sí. El fascismo, digamos, en términos estrictamente teóricos, aunque hubiera ingredientes muy claros de fascismo, de discurso fascista en esta cosa de la guerra contra el crimen organizado de Calderón, no estábamos yendo hacia allá. Creo que lo que está sucediendo a raíz del 2014 es justo esa irrupción de una sociedad civil que estaba adormecida y que Carlos estaba esperando que reaccionara, ¿no? ¿Por qué? Déjame regresar a Monsi y justo a este libro. El otro día platicábamos con Nacho Padilla y decíamos: hay muy pocos textos sobre el terremoto.
Está, por supuesto, el de Monsi, está, por supuesto, el de Elena Poniatowska, pero ¿por qué no hemos querido ahondar, digamos, literariamente, a través del periodismo, a través de la literatura? ¿Por qué no hemos querido ahondar en el terremoto? ¿Por qué? La experiencia del sistema autoritario mexicano es dejar siempre heridas abiertas en la sociedad civil. 68, y en los estados hay una infinidad de historias. Guerrero mismo está lleno de heridas abiertas o de casos no concluidos en donde no hubo justicia, de matanzas tremendas donde no hubo justicia o donde no se ha hecho justicia. Entonces, el 85 mismo es una herida abierta en donde no se ha cerrado el expediente, no se responsabilizó a mucha gente, no solamente penal, sino políticamente de lo que había sucedido con los edificios o con los multifamiliares o con los dueños de las fábricas, de las textileras que acabaron muertas porque los judíos de aquí de San Antonio Abad estaban más interesados en retirar las máquinas que en retirar a las trabajadoras. El caso ABC, el caso Casino Royal de Monterrey, el caso obviamente Ayotzinapa, en fin. Cuando no cierras las heridas, entonces estás todavía en la etapa del martirologio. Yo creo que el siguiente paso, o como un paso de la sociedad civil mexicana de empoderamiento, es cerrar esa herida, no para olvidar lo que pasó, sino para que no vuelva a suceder. ¿Cómo se cierra esa herida? Híjole, que esa también era mi debate con Monsiváis, con un cambio de cultura política. Y eso todavía tarda y va a tardar más en un país en donde convivimos todavía con el miedo, por ejemplo. ¿Sí? Va a tardar o se va a lograr cuando, lo acaba de decir Castresana y lo dijo muy bien, cuando el miedo en este país cambie de bando. Es decir, cuando los que tengan miedo sean esas que no llegan ni al 1% de la población, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí a cada rato me preguntan, ¿es que no tienes miedo de lo que escribes, de lo que haces, de lo que dices, de lo que divulgas? A ver, sí me da miedo, pero no tengo miedo, es decir, no vivo con el miedo. Claro. Porque si vives con el miedo, si despiertas con miedo, pues ya no haces nada, te paralizas y te justificas. Además, yo ¿cómo voy a hacer eso? Tengo hijos, tengo hermanos, tengo parientes, se van a meter conmigo. Somos muchos más. Claro. Y en realidad los que deberían tener miedo son los otros. Exacto. A ser encarcelados, a tener justicia, a perder el poder, a perder el poder, a que los expulsen del poder, a que los expulsemos del poder. Eso sí sucedió en los sismos. O sea, hubo una sociedad o unos habitantes de la Ciudad de México que perdieron el miedo. O sea, perdieron el miedo a la naturaleza misma, ¿no? Es decir, el perder el miedo ante algo que te sobrepasa, que es el movimiento telúrico y la naturaleza misma, ¿no? Y no solamente perder miedo, sino generar solidaridad. Por eso es tan importante el episodio de los sismos. Ahí no importaba si me iban a dar algo a cambio de rescatar o de ayudar o de llevarle ayuda a damnificados, o porque todos éramos damnificados. Sí, no había manera de distinguirlos en ese entonces. Si pierdes miedo, te vuelves empático. Es decir, te vuelves empático con el dolor del otro o con la tragedia del otro, y no al revés de como sucede ahora. Pues que se chinguen todos los demás, yo no me voy a chingar, yo voy a seguir escalando, voy a ver qué contrato consigo. Pues la idea Godínez de la vida, ¿no? Sí.